Padre, gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Porque sabemos, Padre, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo y que tu gloria, Señor, se derrame en esta tarde hermosa. Y te pedimos que tu palabra, Señor, sea en nuestro corazón el deseo de querer y como el hacer. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Bien, vamos la última parte de lo que estábamos viendo hace 8 días. La verdad es lo que es algunas parábolas de Jesús, como el hijo pródigo, y no sabemos por qué era pródigo. Así es como el samaritano, porque la Biblia le llama el buen samaritano. Y vimos hace 8 días lo que cada uno de estos personajes hacía, de cada uno de estos personajes en los cuales ellos se movían. Y hoy lo voy a hacer un poco más rápido porque quiero llegar al punto, a la clave de este estudio, de esta prédica. Allí en Lucas 10, vamos de una vez a la palabra. Lucas 10, vimos hace 8 días el diálogo de Jesús con maestro de la ley, y puedo imaginarme esa escena con mucha gente para probar a Jesús, porque así lo dice la Biblia, y le hace esta pregunta, versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y este diálogo es tan interesante porque este hombre, y si yo ahorita les dijera: a ver, iglesia, ¿cuál es o qué está escrito en la ley? Todos, ¿qué dice la Biblia? Todos, fuerte. Ya se fue quedando. Pero ese hombre lo recitó y lo tenía bien claro, y lo tenía en la boca, en la punta de la lengua. Y Jesús le dice: bien has respondido. Sabes, no solo es el conocimiento, sino tienes que hacerlo. Y este hombre sabía la Biblia, la Torá de memoria, pero Jesús le dice: no solo es conocimiento, es hacerla. Y este hombre, no quedando satisfecho, todavía le dice: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y sabes, me encanta Jesús porque no le da una respuesta, sino empieza a contarle una historia. Y esta historia la vimos hace 8 días, diciendo: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y ahora el versículo 33 di conmigo: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y vemos estos personajes en la Biblia. Y hablábamos hace 8 días de quién era el sacerdote. Un hombre que ofrecía holocaustos todos los días en
la sinagoga, en el lugar de sacrificio, era un hombre que todo conocido por todo el pueblo, toda la ciudad, porque era un hombre notable, un hombre importante, que él podría decir era el símbolo de la ley, el símbolo de la religión, ese pueblo. Pero dice la Biblia que vio a ese hombre tirado en el camino, pero pasó de largo. Y veíamos hace 8 días que venía a su mente, a su corazón de este hombre. ¿Qué venía? Ay, no, si lo toco voy a estar inmundo y ya no voy a poder ministrar. Ay, pobrecito, voy a orar por ti, ahí te ves. Y vemos que lo que había en ese hombre, a pesar de que había mucho conocimiento, algo que le hacía falta era misericordia. Así que ese hombre pasó de largo. De nada le sirvieron tanto conocimiento, ver a ese hombre medio muerto y pasar de largo, a pesar de que para él no era importante. Y yo creo que habrá pensado, ¿qué tal si me detengo y me hacen a mí lo mismo? ¿Qué tal si llegan los asaltantes y me golpean también a mí? Eso puede pasar, ¿sí o no? Y hoy en día eso pasa, porque vemos personas que han sido asaltadas y vemos gente gritando, ayúdenme, y no hay quien se detenga para ayudar, porque hay miedo y también indiferencia. ¿Sí o no? Eso pasa y se está contagiando en nuestra ciudad y en nuestro mundo. El siguiente, levita. Y vemos en el versículo 32 que dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y yo les decía, era como los chicos que tocan los instrumentos, son levitas, porque ministran. Y yo creo que esta persona vio a este hombre herido y dijo: si me detengo, voy a llegar tarde a servir. A lo mejor ya ni me dejan tocar. No, ni modo, que Dios te bendiga, bye. O habrá pensado, no, mi ministerio es en la iglesia, aquí afuera no. Tantas cosas que pudieron haber venido en la mente de estos dos hombres que servían a Dios. Pero vemos al samaritano que iba de camino. ¿Sabes cuántos kilómetros aproximadamente son de Jericó o de Jerusalén a Jericó? Aproximadamente los estudiosos dicen que son como 27 kilómetros. Así que no era un viaje sencillo. Tenían que prepararse para poder viajar y decíamos hace 8 días, muchas veces se organizaban caravanas para ir juntos y no sufrir asaltos. Pero tal vez este hombre tenía alguna urgencia, no sabemos las circunstancias. Lo que sí sabemos que está tirado, herido y necesitado de alguien. Vemos que pasan estas personas y de llegar a Jerusalén, de la ciudad de paz a la ciudad de fragancia, que significa Jericó, había 27 kilómetros. Y ahora vamos con el samaritano. Y dice el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Los tres miraron lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero los tres actuaron diferente. Y muchas veces nosotros vemos lo mismo, pero a veces no actuamos. Solo miramos y pasamos de largo. Y quiero tocar este punto importante que dice en la Biblia. Ve el versículo 34 y dice: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora quiero decirte algo muy importante, y después de lo que vamos a ver, quiero que tú reflexiones
en cada parte que vamos a ver de la Biblia. Y tú te preguntes, ¿esto es para mi propia vida? ¿Qué es lo que vamos a ver? Versículo que vimos al principio, 33, dice la Biblia que lo vio. Quiero decirte, el samaritano abrió sus ojos, pero al abrir sus ojos, también estaba abriendo Los tres vieron lo mismo, pero solo uno decidió, repite conmigo, decidió abrir sus ojos y acercarse. Tal vez este samaritano, me encanta porque Jesús siempre usa los choques, lo contrario a las creencias étnicas, culturales y religiosas. Y como les comentaba hace 8 días, Jesús se arriesgó a que fuera apedreado. Jesús se arriesgó a que fuera vituperado, porque al contar una historia contraria a la creencia de los judíos, que somos santos, 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 puros, puros, raza pura, estarle contando una historia donde el bueno es el malo para ellos, una historia totalmente contraria a la fe, a la creencia, a las costumbres de los judíos. Jesús se arriesgó, y ¿sabes por qué no le hicieron nada? Porque estaba contando una realidad y una verdad. Porque esta historia fue real. Así que el sacerdote se quedó como, ups, me descubrieron. El levita igual, ¿quién me vio? Y vemos al samaritano que abrió sus ojos, repite conmigo, abrió sus ojos. ¿Qué vio ese hombre? Número 1, ¿qué vio? Su necesidad. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Qué dice la Biblia? Herido. ¿Sí o no? Versículo 34. Acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite y vino. ¿Qué vio ese hombre? Sus heridas. Vio su dolor, vio su necesidad. No se fijó si era judío, si era samaritano, si era de otra etnia, si era asirio, qué sé yo. Lo que ese hombre, y nos dice la Biblia y nos puntualiza, es que fue movido a misericordia. No recitó el Torá, tal vez no se sabía lo que sabían los otros hombres, pero él accionó. Miró, repite conmigo, miró, fue movido y actuó. Amén. Y mira, dice la Biblia que se acercó, vendó sus heridas, y yo creo que la gente en ese tiempo estaba acostumbrada a llevar por lo menos los primeros auxilios, porque ese hombre iba bien preparado. ¿Con qué? Con aceite y con vino. El aceite sirve para hidratar, para estimular la curación. Era un medicamento. El vino como desinfectante por su contenido en alcohol, y ayuda a limpiar, a desinfectar la herida, y para que parara el sangrado. Ese hombre le dio los primeros auxilios, y dice la Biblia, le vendó la herida. Amados, en el aspecto espiritual, ¿qué significa el aceite? El Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida simboliza la presencia de Dios. ¿Qué significa el vino? El poder, su sangre, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida que restaura y que nos llena de gozo. Amén. Este hombre usó estos 2 elementos para tomar a este hombre que lo necesitaba. Versículo 34 dice, y lo puso en su cabalgadura.
te estoy describiendo a quién. ¿A quién? ¿A quién te recuerda esta historia? Fuerte. A Jesús. Jesús hizo lo mismo por ti, por mí. Y quiero que te quedes con ese pensamiento, porque lo vamos a ver más. Dejó su comodidad, abrió sus ojos y repite conmigo, también abrió su corazón. No tuvo prejuicios. Amados, la historia en esta semana fue la muerte de esa pequeña indígena en Plan de Ayala, en la luna. Una niña de 3 años que se ponía a bailar. No, su madre la abandonó, la dejó con una tía. No hablan el español. Un accidente, un carro la mata. Y sacude eso a la ciudad. De cuánta necesidad y cuánta gente está esperando por nosotros. ¿Y cuántos no pasamos y tal vez la vimos y pasamos de largo? ¿Cuántos a tu alrededor hay que están necesitando de que vendemos sus heridas y pongamos aceite, que les hablemos de Jesucristo, que les hablemos de salvación? Y muchas veces nos pasamos de largo. Dios quiere que abras tus ojos, pero que también abras tu corazón. ¿Actúas con el corazón o pones condiciones por su origen, por su posición? Número 3, este hombre abrió sus manos, detuvo el sangrado, vio la necesidad física de este hombre y no solamente decidió vendar sus heridas, sino llevarlo a un lugar seguro. ¿Tú crees que ese tiempo que estuvo ahí no vino una lucha emocional de pensamientos, de ideas? ¿Qué tal si ahorita llegan los mismos asaltantes y me asaltan a mí y pongo en peligro mi vida? Pero este hombre hizo algo más allá. Y dice la palabra de Dios, y esto me emociona tanto, que dice, no solo lo llevó en su cabalgadura, en su caballo, en su asno, qué sé yo, sino que también abrió sus posesiones. Repite conmigo, abrió su bolsa de dinero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 34, parte final, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35, todos juntos, por favor. La Biblia dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, ¿sabes? Abrió sus ojos, abrió sus manos, abrió su corazón y abrió su bolsillo. Por alguien desconocido, por un contrario, por un enemigo, por alguien que no lo merecía, por alguien que tal vez jamás lo iba a volver a ver, por alguien que tal vez nunca se lo va a agradecer y mucho menos se lo va a pagar. Pero este hombre no solo abrió su corazón, sus ojos, sus manos, abrió lo que muchas veces nos duele más a todos, su dinero, por un desconocido, tal vez el más vil pecador, pero dio lo que llevaba, porque se ve que no era un hombre muy rico, porque dice, tengo 2 denarios, ya no tengo más.
Pero si hace falta algo, por eso sé, lo dice la Biblia, no lo dice literal, que no llevaba mucho dinero. Sabes, es lo que puedo, lo que tengo, pero cuando yo regrese te prometo que voy a cubrir la deuda. Amados, hoy en día no da el que tiene, sino el que quiere. Hoy en día da el que el corazón es tocado para poder ayudar al necesitado. Lo mismo hizo Jesús por ti. Y sabes, lo que tú tienes, lo que tú estás disfrutando, no fue por tus fuerzas, no fue porque seas muy talentoso, fue la gracia de Dios sobre ti para que tú vivas como estás viviendo. Fue su gran amor por ti. Pero muchas veces nos enfrascamos en nuestras actividades, en nuestro egoísmo. Es que yo necesito, yo quiero, yo. Y me gustó un eslogan que puso una vez una tienda departamental: lo veo, lo quiero y lo tengo. Dije, wow, qué mensaje tan humanista y tan espléndido. Hablando del yo. Y vemos a este hombre dando aún lo que no tiene. Y sabes, versículo antes de pasar al 37, quiero hablarte de un protagonista que casi nunca se habla, del herido. Ese herido muchas veces se parece a nosotros, que estamos y seguimos en el camino, quejándonos, tirados en el camino o soportando nuestros dolores, esperando que alguien pase y se acerque a nosotros para vendar nuestras heridas. ¿Cuánta gente viene hoy y que no ha podido superar sus heridas del pasado? Que no ha podido superar el perdonar a los que los lastimaron y siguen ahí tirados, ahí. Ponme la ilustración que tenías hace rato. Y que tal vez ese samaritano, yo creo que era samaritano o judío, que está tirado en el camino, herido, quejándose, lamentándose siempre, puede ser tú. Hay gente que se la vive quejándose toda la vida. Ese tipo de pujitos, no, córrele. Porque la gente que se queja y se queja y se queja no edifica. Ese es otro tipo de personas. Pero aquella que está sufriendo íntimamente, aquella que no ha podido superar tantas circunstancias, tanto rechazo, tanto dolor, tanto abandono, y que sigue esperando por una mano amiga, una mano hermana que la abrace y le diga: aquí estoy, lloro contigo, estoy contigo. Eso es lo que el Señor quiere. Él vino a sanar tus heridas, porque Jesús fue molido, fue herido, fue lastimado, fue latigueado. Y lo que Jesús más experimentó fue la soledad, fue el abandono, aún de los que más él amaba. Y ese hombre había visto pasar tal vez a estos dos hombres que eran de su raza y decían: ay, lo vi predicar, yo creo que sí me va a ayudar. Ay, lo vi cantar con tanta unción, yo creo que él sí me va a ayudar. Amados, nos distraemos con tantas cosas allá afuera que no le damos la importancia a lo que tiene importancia. ¿Cuántas semanas dejas de venir a la iglesia
Yo les decía hace 8 días, yo no sé cómo puede vivir la gente sin venir y congregarse, venir y alabar y sentir el fuego del Espíritu Santo. No sé cómo se sostiene. ¿Sabes? Este viernes, que fue el viernes de la desintoxicación, le llamo yo, muchos me dijeron: Paz, estuvo padrísimo, porque pude ver lo que es de verdad. Centrarme, concentrarme en las cosas que tienen valor, en las cosas eternas, y no en los chismes, en lo que hizo la influencer, en lo que publicó fulano. Jamás me van a ver que yo publique algo, nunca. Así que cuando me mandan solicitudes de amistad, digo: ¿para qué? Porque yo no. Me van a ver felicitando, me van a ver aconsejando tal vez, pero jamás me van a ver publicando, porque no está en mi corazón. Yo no quiero meterme en esas redes, en ese mundo, porque muchas veces lo que tú ves, te quedas con eso, en vez de que te quedes con la palabra de Dios. Amados, tú puedes ser ese herido que se quedó en el camino, dolido por tus heridas, por ese rechazo, por ese dolor, y que muchos de ustedes se creen invisibles y que a nadie le importas. Pero Jesús también, el hombre que te ama y que te amó y que te sigue amando, nos responde de esa manera. Y dice el 36: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y versículo 37 dice: él dijo: el que usó de misericordia con él. Y la respuesta de Jesús nos reta el día de hoy. Ponte de pie. ¿Con cuál de estos personajes te identificas tú hoy? Jesús quiere vendar heridas. Jesús es el hombre que se fue movido a misericordia por ti. Jesús ha estado contigo cuando has estado en peligro de muerte. Jesús ha estado contigo aún en ese tiempo en que te alejaste y quisiste vivir la vida loca, pero no te dejó. ¿Y sabes por qué no te deja? ¿Sabes por qué no te deja? Dilo fuerte, bien convencido. Te ama y no ha dejado de amarte, y no ha dejado de mirarte, sino que Él sigue extendiendo sus brazos de amor. Y si el hombre te ha fallado, Él nunca te va a fallar, nunca. Así seas la mujer más pecadora o el hombre más vil, el Señor quiere vendar tus heridas y sentarte junto a Él en su trono de gloria. Pregunta muy personal: así como tú estás, y si tú te has identificado con ese herido y que el Espíritu Santo te está diciendo que necesitas que a alguien te toque, que a alguien ore por ti,
Levanta tu mano ahí en donde tú estás. Levanta tu mano. Levántela alto. Ahora quiero pedirle a la iglesia que le abra sus ojos como los abrió este hombre, y que puedas ver a los que están levantando las manos. Y si fuiste movido a misericordia, acércate a alguno que está levantando la mano. Ve y ora por el que está levantando su mano, porque necesita de ti, necesita de que tú ores, necesita que tú lo abraces. Fíjate, voltéate y ve quién está levantando su mano y acércate por favor a ellos. Acércate, hay muchos, por favor. Será mucho pedirte que regales un abrazo con mucho respeto y bendigas a tu hermano que está junto a ti, y le puedas decir que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. ¿Cuántos a nuestro alrededor están necesitando de ti?